Al tomar posesión de su cargo, el presidente López Obrador decretó el fin del neoliberalismo, y una línea política de tal transformación era la austeridad republicana. Pero a un hombre o a una época no se les debe juzgar por lo que dicen de sí mismos, porque muchas veces estos dichos deforman la realidad. Comenzaré diciendo que es significativo que el presidente nunca hubiera mencionado la estrecha relación entre austeridad y neoliberalismo, ni siquiera para diferenciar de alguna manera austeridad neoliberal y austeridad republicana, cuanto más en repetidas ocasiones se había lanzado contra los de antes porque ya no son lo mismo. Todo quedó en una definición moralina y difusa: la administración con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. La omisión y la vaguedad no son casuales. De haberlo mencionado en algún momento, el presidente hubiera caído en una contradicción flagrante frente a todos. Veamos por qué. El neoliberalismo es un proyecto político y económico de la clase capitalista que comenzó a aplicarlo a finales de la década de 1970 en todos los países del mundo. De acuerdo con David Harvey, es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes, mercados libres y libertad de comercio. Es decir, significa dejar todo en manos del mercado y de sus leyes inmanentes, para que su mano invisible se encargue de la producción y la distribución de la riqueza sin interferencias perturbadoras del poder del Estado. Se trató de una lucha de clases abierta que arremetía en contra de los derechos ganados por todos los trabajadores durante casi todo el siglo XX. En México y los países latinoamericanos, el modelo neoliberal fue impuesto por las grandes instituciones financieras, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, representantes de los cárteles bancarios internacionales, como solución a la crisis de la deuda de la década de 1980. Fue un fuerte ajuste estructural, no solo para establecer el pleno funcionamiento del mercado, sin trabas de ningún tipo para los grandes monopolios transnacionales y mexicanos, sino también para asegurar el pago del servicio de la deuda externa a los acreedores internacionales. La reducida intervención del Estado no significaba su desaparición, sino solo un cambio de sus funciones: asegurar el buen desempeño de la empresa privada. Conllevaba, entre otras cosas, la austeridad fiscal. Esta indicaba fundamentalmente que el Estado no puede gastar más de lo que ingresa porque la deuda merma la confianza de la empresa privada, la cual deja de invertir y por lo tanto el crecimiento económico disminuye. Además, porque el Estado desplaza a la empresa privada mediante la absorción de recursos escasos que podrían administrarse de mejor manera en proyectos de inversión privada. Como vemos, no es más que ideología de la clase dominante para beneficiarse económicamente, ataviada con ropajes de cientificidad que le atribuyen a la austeridad consecuencias mágicas que por sí misma no tiene. En consecuencia, las medidas concretas que se implementaron por el lado de los ingresos del Estado fue: 1. La privatización de las empresas públicas como una manera fácil de pagar la deuda y equilibrar las cuentas que en los hechos abrían nuevas esferas de valorización al capital a precio de ganga. Y 2. La eliminación de los impuestos progresivos para atraer a las empresas transnacionales y ganar competitividad internacional, así como para no desplazar a la inversión privada. En un país deudor como México, las medidas por el lado del gasto fueron asegurar ante todo el pago del servicio de la deuda externa y recortes al gasto público, muchas veces en áreas fundamentales para el bienestar de la población, como salud, educación, obra pública, que fueron siempre fruto de la lucha social. Así fue como en las décadas de los años 80 y 90, como un choque eléctrico, las condiciones de vida de la clase trabajadora empeoraron dramáticamente. Desde la aplicación de la austeridad fiscal como un brazo más del neoliberalismo, el Estado mexicano no tiene ingresos suficientes para disminuir la desigualdad ni impulsar el desarrollo del país, pero sí ha sido un facilitador de la acumulación privada de los grandes monopolios. Ahora bien, ¿la austeridad republicana representó algún cambio sustancial de esta austeridad neoliberal que acabamos de describir? En los hechos, no. En cuanto a la estructura de los ingresos del Estado, no cambió absolutamente nada. No se implementó ninguna reforma fiscal progresiva, una que gravara con mayores impuestos a quienes más tienen, y nunca se llevó una discusión seria al respecto. La mayoría de los ingresos por impuestos en las arcas nacionales siguen proviniendo de los hogares de los trabajadores y no de las empresas. El Estado mexicano de ahora no es rico, como se ha repetido cada mañanera, es uno de los estados con menos ingresos del mundo, y esta es una de las razones fundamentales por las que no se han realizado obras de gran envergadura en mucho tiempo para atender las necesidades sociales y productivas del país.
La Cuarta Transformación prefiere, como los anteriores gobiernos neoliberales, obtener recursos mediante la emisión de deuda que una reforma fiscal progresiva. En términos de gasto público, antes que pensar en qué se va a gastar el presupuesto, primero se asegura el pago al servicio de la deuda, en su mayoría acreedores privados. Y este monto no es menor, ha aumentado 52% en 2024 en comparación con 2018, y este año 2024 se estima que de todo lo que ingresará, 14% se destinará a este rubro, que equivale al mismo monto destinado a transferencias para todos los municipios y estados del país. El resto del presupuesto nacional estuvo cooptado por los megaproyectos y las transferencias monetarias. De los primeros, han rebasado con creces el presupuesto original tal y como nos lo presentaron a los mexicanos, además de que su uso para las grandes mayorías resulta lejano. En cuanto a las transferencias monetarias, primero, la cobertura no ha aumentado sustancialmente si consideramos el último año neoliberal, 2018, donde estos cubrían a 28% de la población, mientras que para 2022 la cobertura era de 34%. 2. No pueden sacar a nadie de la pobreza, sino que solamente permiten la reproducción de ella porque parten del diagnóstico errado de que los pobres son pobres por la falta de capital humano. Y 3, se han vuelto abiertamente electoreras, y este carácter se revela en la regresividad de las asignaciones. Ahora los pobres reciben menos apoyos monetarios que en los periodos neoliberales, mientras que los deciles más ricos reciben más. Esta distribución del gasto fue posible a costa de la eliminación de programas, la reducción del presupuesto para obras y servicios, así como el despido de muchos trabajadores del Estado violando sus derechos laborales. Los recortes al gasto público para atender los caprichos presidenciales han empeorado las condiciones de vida de muchos trabajadores y en algunos casos han llevado incluso a la directa privatización de derechos básicos para la población. Los casos más preocupantes por sus efectos para la clase trabajadora son, en primer lugar, el acceso a los servicios de salud. Pues si en 2018 20.1 millones de personas no tenían acceso, en 2022 50.4 millones de mexicanos no podían acceder a la salud pública. Es decir, 30 millones fueron arrojados a los brazos del sector privado para pagar por la atención de la salud, y eso solo si pueden hacerlo con sus escasos recursos. En segundo lugar, la desaparición de un plumazo de las estancias infantiles para las madres trabajadoras. Y en tercer lugar, la desaparición de las escuelas de tiempo completo, donde desde las mismas instituciones educativas públicas se les daban alimentos de calidad a los alumnos, independientemente de los ingresos de sus padres. Es decir, se trató de una oleada privatizadora más. Puesto que las estructuras siguen intactas, las consecuencias siguen siendo las mismas. Una fundamental es la brutal concentración de la riqueza que se aceleró en este periodo. Solo así se explica que la riqueza de Carlos Slim y Germán Larrea haya crecido 70% en los últimos 4 años, mientras que la situación material de los pobres se volvió más agobiante. Claro que se incrementó el salario mínimo, pero aparte de que el número de beneficiarios es poco, sigue siendo insuficiente en términos reales para una vida digna. El avance debe tomarse como los cangrejos de Guillermo Prieto, un paso para adelante, 200 para atrás. Así pues, dado que no alteró ninguno de los fundamentos neoliberales, la austeridad republicana no fue más que la profundización de la austeridad neoliberal. Ahora bien, dos fuerzas poderosas podían servir para disminuir la desigualdad y la pobreza lacerantes de México: el Estado y las organizaciones populares. Como ya dijimos, el gobierno morenista desperdició sus 6 años de gobierno y no redujo sustancialmente estos problemas. En cuanto a la segunda fuerza, emprendió una campaña sucia contra importantes organizaciones sociales, tachándolas de corruptas, pero sin demostrar nunca su culpabilidad, lo que demuestra el carácter demagógico de sus consignas. Por lo tanto, su interés no fue nunca acabar con la pobreza y la desigualdad. Las elecciones presidenciales se acercan en unos cuantos meses. Por un lado tenemos a una candidata que sigue afirmando que el neoliberalismo fue bueno para México, y por el otro tenemos a otra que repite que vivimos en un post-neoliberalismo malentendido. ¿Será que no tenemos otra opción? Sí la tenemos, pero no está en los partidos políticos. Cada vez va quedando más claro que la única fuerza capaz de enmendar el rumbo de México es la organización popular.